Una vez más, bienvenidos a la Iglesia Bautista de la Vid. Yo soy el pastor Philip Levant. Les damos una bienvenida cordial, calurosa. Damos gracias a Dios por ustedes que están aquí, también por internet. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Tomen sus Biblias y vamos a Jonás, capítulo 1. Jonás 1, empezando en versículo 4. Lo quiero repetir, ya lo he dicho antes, pero yo creo que el libro de Jonás es tan famoso por una cosa y una cosa solamente, que es importante recordar que el libro de Jonás no se trata de un gran pez o una ballena. Desde que yo era niño, cuando siempre se tocaba el libro de Jonás, el enfoque era el gran pez o la ballena. No dice que es ballena, dice que es gran pez. Y entonces cuando los niños pintan su dibujo, hacen una manualidad reconectado con Jonás, ¿qué es lo que hacen? Siempre está ¿el qué? El pez. Bueno, otra vez, el libro de Jonás, el enfoque no es el pez. No tiene que ver con el pez, el gran pez, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con un Dios que quiere salvar a todos. El libro de Jonás tiene 48 versículos, solamente 3 se enfocan en el pez. Quiere decir que el enfoque no es el pez, es un Dios que ama a todos, un Dios de todos que quiere salvar a todos. Entonces ya vimos que la palabra de Jehová vino a Jonás, lo mandó a Nínive, él era de Israel, y en vez de ir al norte a Nínive, él bajó, descendió a Jope, y fue a Tarsis, que pensamos que está en España. Fue en la dirección completamente opuesta de donde Dios le dijo. Él estaba tratando de huir de la presencia del Señor. Y vimos pues que obviamente eso no es posible, pero a veces con un corazón duro, cuando uno no quiere hacer algo que Dios le dice, lo intenta como quiera. ¿A quién le ha pasado eso? Por lo menos una vez en la vida. Soy el único. Ok, bueno, pues que así sea. Manos puestos de pie, vamos a leer Jonás capítulo 1 de versículos del 4 al 16. Vamos a ver ahora lo que pasa a Jonás después que él decide huir lejos de la presencia del Señor. Dice así la palabra de Dios en la Biblia de las Américas. Y el Señor, oh Jehová, desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte de Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor, a Jehová, y dijeron:
te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio a Jehová y le hicieron votos. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Vamos a hacer unas observaciones aquí del pasaje que acabamos de leer. Primero, en versículo 4, vemos quién desató sobre el mar un fuerte viento y desató esa tempestad. Fue Dios, fue Jehová. Y cuando llegamos al versículo 15, después de que los marineros lanzaron a Jonás al mar, ¿quién calmó la tormenta? Fue Dios. Tomemos eso en cuenta, que esta tormenta vino de Dios. Esta tormenta era una fuerte porque los marineros profesionales tenían miedo. Versículo 5, ¿no? Los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios. Cuando los profesionales tienen miedo de algo en que están acostumbrados a navegar, a hacer, era su profesión, ya saben que está mal la situación. Tienen miedo. El capitán le dice a Jonás, versículo 6, oye, ¿cómo que estás durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios. Qué interesante que el capitán pagano, que no conoce a Dios, le tiene que decir al profeta de Dios, levántate, que es la misma cosa que Jehová le dijo, levántate, ve a Nínive. Él se levantó, pero fue a Jope y a Tarsis. Y ahora en el barco, que él descendió en el barco, el capitán le dice, levántate, invoca a tu Dios. Mira cómo Dios usa a un hombre pagano para recordar al profeta lo que él debería de hacer. Y entonces los marineros ahora se dan cuenta, no pueden, echaron todas las cargas para aliviar el peso del barco un poco, no es suficiente, ahora quieren tratar de entender la situación y piensan, alguien tiene la culpa por esto. Esto no es normal. Alguien tiene la culpa. Estamos sufriendo porque alguien hizo algo mal. ¿Y cómo están tratando de descubrir eso? Echando suertes. Ahora, echando suertes en la Biblia es una manera que Dios revela su voluntad. Cuando el hombre no sabe, pues, a quién le va a tocar o cómo, qué dirección ir, cuál apóstol escoger, que es lo que usan al final para escoger el 12 apóstol cuando Judas se mató. Dios se revela a través de la suerte. Estos hombres seculares echan suertes y ¿a quién le cae? A Jonás. Entonces ahora le hacen preguntas a Jonás, pues ¿quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Por qué estamos pasando por esto? Y cuando él se los dice en versículo 9, soy hebreo y sirvo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Aquí dice versículo 10, los hombres se atemorizan en gran manera cuando escuchan el testimonio de Jonás. Como que, wow, ¿has enojado al Dios de los dioses? ¿Has enojado a tu Dios que tiene control sobre toda la creación? Y la ironía es que en versículo 3, ¿sabe lo que tratan de hacer? Tratan de salvar a Jonás. Ellos hacen otro esfuerzo para remar y tratar de llegar a la tierra firme, pero no pueden contra esta tormenta de Dios. Y al final les queda ninguna opción sino una, en versículo 14. Entonces invocaron al Señor. La Reina Valera dice Jehová. Y le piden dos cosas. Le piden misericordia de Dios. Primero, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, profeta tuyo, que te está huyendo de ti. Y dos, no pongas su sangre sobre nosotros, porque tú nos estás pidiendo que lo lances y no lo queremos matar, lo tratamos de salvar. Ten misericordia y no pongas su sangre sobre nuestras manos.
En 15 obedecen, lanzan a Jonás y cuando él pega al agua, todo se calma. Y cuando ven esto, mira versículo 16. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Eso es lo que está pasando con los marineros. Pero ¿qué está pasando con Jonás? Recuerda que les dije que Jonás está descendiendo y desciende de un punto, baja y sigue bajando y descendiendo. Él está en Israel, en vez de ir a Nínive, él desciende a Jope para huir de la presencia del Señor. Miren lo que pasa en versículo 5. Él sigue descendiendo, sigue bajando y dice que, pero Jonás había bajado a la bodega. Él fue lo más profundo del barco posible. Él bajó tratando de huir de la presencia del Señor y se había acostado y dormía profundamente. A Jonás no le importa la palabra de Dios. A él no le importa la tormenta que está poniendo a los marineros en peligro. Ni le importa su propia vida. Él simplemente quiere huir de la presencia de Dios. No le molesta, está durmiendo. Hasta que el capitán lo levanta y dice, levántate y invoca a tu Dios. Y en versículo 9, cuando la suerte cae sobre él, mira la respuesta de Jonás. Soy hebreo. ¿Qué significa ser hebreo? Es ser del pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, Israel. Es a través de Israel que Dios se quiere revelar a las naciones. Ellos sabían que había solo un Dios. Ellos tenían la palabra de Dios, la ley, para apuntar el camino a Dios. Y dice, yo soy hebreo, yo temo al Dios del cielo. En esa cultura, los dioses tenían sus territorios. Había el Dios de los valles, había el Dios de los montes, había el Dios del mar, había el Dios del cielo, había el Dios del sol, había muchos dioses. Y tenían autoridad en las mentes de las gentes, solamente en esa área. Pero Jonás dice, no. Yo soy hebreo, al Dios que yo sirvo es el Dios del cielo. En otras palabras, es el Dios que está sobre todo. No hay nada encima del cielo, es el Dios del cielo. Y no solamente eso, este Dios del cielo no solamente es el Dios del cielo, Él creó todo. Él creó la tierra. Él creó la mar. Ustedes tienen dioses del mar. Bueno, Dios es Dios de eso. Tienen dioses de la tierra. Pues Dios es Dios de eso. Dios del sol. Dios es Dios de eso. Él hizo el sol. Este es el Dios vivo, el Dios único. Y hablando del nombre de Dios, en la Biblia Reina Valera dice Jehová. En la Biblia de las Américas dice Señor. Y si ven en letras grandes, cuando dice Señor, todas letras grandes, una lección aquí para que sepan. En hebreo no dice ni Jehová, no dice ni Señor. Las letras son Yahweh. Es YHWH. En el hebreo original, las palabras cuando se escribían eran puras consonantes, no tenían vocales. Y cuando lo escribían, todos sabían cuáles vocales usar con esas palabras. Entonces, cuando se escribía el nombre de Dios que Él se reveló a su pueblo, nunca lo pronunciaban, porque no querían tomar el nombre del Señor en vano. Escribían las consonantes y cuando terminaban de escribir esa pluma, la voltaban y encontraban otra nueva para seguir escribiendo. Tenían tanto cuidado de no tomar el nombre de Jehová en vano, que nunca hablaban su nombre. Y cuando lo escribían, después de escribir esa pluma ya no se puede usar. Entonces, con el tiempo se imaginan que se olvidaron cómo pronunciar el nombre de Dios, porque nunca se hablaba. Y entonces, ahora cuando tratamos de ver, pues cómo se pronuncia YHWH, lo que hicieron, tomaron el nombre de Dios, que ya no sabemos cómo se pronuncia, y Adonai. Adonai es la palabra hebrea por Señor, cualquier Señor, pero obviamente el Señor de señores, ¿verdad?
Tomaron las consonantes del nombre de Dios, las vocales de Adonai y crearon Jehová. Entonces cuando uno dice Jehová, está diciendo el nombre del Señor Adonai. O como pensamos que se pronuncia Yahweh, Adonai. Yahweh es Señor. Entonces por eso a veces unas Biblias dicen Jehová, otras Biblias dicen Señor en letras grandes, pero en verdad lo que debe decir es Yahweh. Entonces cuando vemos que en versículo 9, Jonás declara quién él es. Él dice, soy hebreo y temo a Yahweh, Dios del cielo. Y eso es muy importante de reconocer, porque Yahweh es el Dios de Israel. El Dios verdadero que se reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob. Jacob de sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel, cuando salen de Egipto y van al monte Sinaí, reciben la ley escrita por Yahweh, el Dios vivo. Y cuando dice soy hebreo, está diciendo yo soy de este pueblo que Dios ha escogido para revelarse al mundo. El único Dios vivo, el Dios sobre todo, el creador, Yahweh. Y es interesante porque cuando llegamos otra vez a los marineros y vimos que invocaron a Jehová en versículo 14, si lo leemos ahora, dice, entonces invocaron a Yahweh, el Dios de Jonás, el Dios de Israel. Hermanos, aquí vamos a entender entonces la lección de cómo interpretar este pasaje. Hay muchos detalles y podemos perder lo más importante si nos enfocamos en los detalles. La clave para entender este pasaje es versículo 9, donde Jonás declara su identidad, quién él es, a quién él sirve. Recuerda que los marineros hicieron todo lo posible, todo lo que podían, obras, para salvarse. Y aunque ellos hicieron todo lo posible, no era suficiente. Todavía estaban en peligro. Además, los marineros trataron de entender la circunstancia. ¿Por qué nos está sucediendo esto? No sabían por qué. Jonás sabía, los marineros no. ¿Y cómo sabía Jonás? Porque él conocía a su Dios. Los marineros no. Y ellos están desesperadamente, invoquemos a todos los dioses. Porque quizás uno nos va a ayudar. Es todo lo que saben, todo lo que conocen. Entonces ellos buscan una solución en sus dioses falsos y de la imaginación. Están desesperados. Y no es hasta versículo 9 que Jonás declara la verdad. Quién él es, quién Dios es, quién él sirve, lo que él ha hecho. Básicamente está diciendo el Evangelio. Que se dan cuenta de la realidad de su situación, en el peligro en que están, y que, el único que los puede salvar es Yahweh. ¿Cuál es la realidad que se dieron cuenta? El Dios de Israel es el único Dios verdadero. El Dios de Israel, el Dios que se reveló a Abraham en Génesis, Él es el único Dios verdadero. Y hoy en Génesis, en Éxodo, después en los jueces, después en los profetas, aquí en Jonás. Él es el creador, el todopoderoso. Este es el Dios, que no hay Dios aparte de Él, el único Dios vivo. Y no solamente eso, este es el único Dios que puede salvar. Los dioses del mundo son dioses falsos, que no pueden hacer nada. Los esfuerzos humanos de los marineros no pueden lograr nada, no pueden salvarse. Solo Dios puede salvar del juicio de Dios. Dios está juzgando a Jonás por su desobediencia. Los marineros ahora están en esa situación con Jonás.
Y solamente Dios los puede salvar. Los dioses falsos no. La religión no. Sus esfuerzos no. Entonces los marineros se dan cuenta de esto. Solo el Dios de Israel nos puede salvar. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, mira lo que sucede. Mira el proceso. Versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían con la mente que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Se dan cuenta a través de la palabra de Jonás, mensajero de Dios, de su situación. Se dan cuenta de la falsedad de sus dioses, que hay un Dios verdadero, creador, todopoderoso. Y en sus mentes, ahora por la primera vez en sus vidas, ya saben quién es Dios. Él es Yahweh, el Dios de Israel. Entonces, después de que se dan cuenta, llega el próximo paso. Es algo en la mente, algo interior. Luego empiezan a usar sus labios, confiesan algo, declaran algo. Mira versículo 14. Entonces invocaron al Señor, a Jehová, a Yahweh, y dijeron: te rogamos, oh Jehová, no permites que perezcamos ahora. Están confesando que, Jehová, Dios, tú estás en control. Tú eres Dios. Mira lo que dice. Has hecho como te ha placido. Dios, tú eres el rey, el soberano, sobre todo estás en el cielo, has creado la tierra y la mar. Necesitamos misericordia de parte de ti, no nos queda otra. Necesitamos tu misericordia. Se humillaron, confesaron que solamente en Dios había salvación. Que sabe que estaban en error, en pecado, sabían que aun si estaban cometiendo lo que Jonás había dicho, iban a matar una vida. Y sabe lo que estaban diciendo: Señor, ni ponga sobre nosotros sangre inocente. Mira cómo llaman a Jonás inocente. Y Jonás no es inocente delante de Dios, obviamente. Mira el corazón de estos marineros. Ellos internamente se dan cuenta de un Dios solamente, se someten a ese Dios, lo confiesan, lo declaran, y luego hay un hecho, algo por dentro de la mente del corazón, algo confesado con los labios, después algo hecho. Mira lo que hacen al final, versículo 16. Y aquellos hombres temieron en gran manera a Yahweh, ofrecieron un sacrificio a Yahweh y le hicieron votos. ¿Qué hicieron? Temieron a Yahweh. En otras palabras, en vez de buscar a sus dioses falsos, empezaron a buscar ¿a quién? Al Dios vivo. Eso se llama arrepentimiento. Cuando haciendo una cosa te das cuenta que es mal, que es falso, lo dejas y volteas al Dios vivo. Eso es arrepentimiento. Y no solamente eso, ofrecen sacrificios. Lo que les quedó en el barco había echado muchas cosas, pero de lo que tenían, se lo sacrificaron a Dios, ofrendas. Ellos querían dar algo a Dios en agradecimiento, en adoración por lo que le había hecho por ellos. No querían simplemente, Dios, gracias, y seguimos en nuestro camino. No, algo cambió dentro de ellos. Temieron a Jehová, ofrecieron sacrificios e hicieron votos. En otras palabras, hicieron un compromiso. Decidieron seguir ahora y para siempre el Dios de Israel, a Yahweh, el Creador, el Todopoderoso, que ese día conocieron por el testimonio de Jonás. Este es el proceso del arrepentimiento y fe que produce salvación en el corazón de la persona. Tiene que entender quién Dios es. Tiene que confesarlo como Señor, creer en su corazón que Él es Dios y seguirle por toda la vida. No es lo que dice Jesús, no es lo que dice la palabra de Dios. Aquí está en el Antiguo Testamento.
Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Primero, y espero que ya esté claro, invoca el nombre de Dios de Israel para ser salvo. Tenemos que invocar el nombre de Dios, de Yahweh, el creador de todo, el rey de todo, para ser salvo. No hay salvación en otro lugar, en otra persona. El Todopoderoso, único que te puede salvar del juicio. Dios es el que manda la tormenta. Dios es el que calma la tormenta después de arrepentimiento y fe. Es Dios quien está en control. Él es el que es soberano. Él trae el juicio, pero Él también trae la salvación. Él se arrepiente y pone fe en Él. Los marineros y Jonás no podían hacer nada contra la mano de Dios. Las obras no te salvarán. Mira a los marineros. Tú puedes remar y remar toda la vida, hacer obras y lograr nada. No te puedes salvar del juicio. O puede ser como Jonás. Te das cuenta de lo que Dios te pide, de lo que Él demanda en su palabra, y decides huir lejos de su presencia. Quizás no te vas a cambiar de ciudad, pero decides ignorar lo que Él dijo. O decides distraerte con la vida, con el trabajo, aún con ministerio. Dios dijo, haz esto, y no, Dios va a hacer esto porque esto es un poco más conveniente. Y lo hago para ti, Señor. Esto es lo que yo siento en mi corazón, Dios. Pero Dios dijo, no, te dije esto, pero nosotros decimos hacer el otro. Eso es Tarsis. Puedes correr, huir de la presencia de Dios todo el día, pero no te vas a escapar el juicio. Busquen conmigo Hebreos capítulo 9. Los varones lo repasamos este viernes pasado, este mismo versículo. Hebreos 9:27. Es una verdad bíblica que muchas veces lo sabemos, pero se nos olvida la realidad de lo que es. Porque es algo espantoso. Es algo que, si en verdad empezamos a meditar en lo que es, wow, 9:27 de Hebreos dice así: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué está diciendo? Bueno, hermanos, hay dos verdades de la vida que uno no puede escapar. La primera son impuestos. Todos tienen que pagar impuestos. Si te compras un chicle, vas a pagar impuestos. La segunda cosa es la muerte. Todos vamos a morir, más tarde que temprano o más temprano que tarde. Pero ahí no termina. Después de la muerte, después de esto, el juicio. Dios va a juzgar a cada persona por todo lo que ha hecho en su vida. Todo. Lo que ha pensado, que nadie sabe, lo que ha dicho y lo que ha hecho. Nadie se va a escapar el juicio. Hay una razón por la cual existe el infierno, ¿verdad? Hay una razón por la cual llamamos a Jesús el Salvador, porque Él nos quiere salvar de este juicio. Él nos vino a buscar porque estamos destinados a ser juzgados por nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra rebelión contra Dios, así como Jonás. Y no importa lo que hagamos,
Con nuestras fuerzas, nuestras obras, soy buena persona, no he matado a nadie, ¿sabes qué? Yo vivo mi vida, no molesto a nadie. Eso son obras, eso está remando contra el juicio de Dios y no te va a llevar a ningún lugar. ¿O crees que tus falsos dioses, tu religión, yo voy a la iglesia, soy buena persona, eso me va a salvar? No. No. Lo único que nos puede salvar del juicio de Dios es Dios. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 10, que fue nuestra lectura bíblica hoy. Romanos 10. Si lo buscan, dice así, Romanos 10. Vamos a empezar versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Mira versículo 11. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Versículo 12. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Dios es Señor o Yahweh de todos, abundando en riquezas para todos los que invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cualquiera que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Mira lo que dice, que el Señor es el Señor de todos, no solamente de Israel. Dios es Dios de todo. Hoy en la clase de membresía platicamos sobre el reino de Dios, que es general y particular. En general, Dios es soberano sobre toda la creación. Aun los que no se someten, Dios es soberano sobre ellos también. Pero también es particular que los que nos sometemos a Dios ahora somos parte del reino de Dios, porque ahora decidimos, como los marineros, invocar al Señor, arrepentirnos del pecado, confesarlo como Señor y vivimos bajo el señorío de Cristo Jesús aquí en esta tierra. Para invocar el nombre de Dios de Israel es ser salvo de su juicio. Él nos juzga por nuestro pecado. Hay salvación hoy, solo Dios puede salvar de la mano de Dios. Cristiano, no seas un representante de Dios como Jonás. Él es un mal ejemplo. Al fin, gracias a Dios, porque Él es poderoso, por el testimonio de Jonás, los marineros fueron salvos, ¿verdad? Pero fue en desobediencia y también en hipocresía, ¿no? Romanos 1:16 dice que el evangelio de Dios es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Aún el evangelio a través de un profeta rebelde con corazón duro trajo salvación a los marineros. Eso es el poder del evangelio. Pero lo podemos hacer de una manera que honra a Dios, en obediencia, en amor, en un espíritu de humildad y sumisión a Dios, con un buen testimonio, no como hipócritas. Mira el testimonio de Jonás, si regresan a Jonás 1:9, él dice, soy hebreo. Bueno, aquí ¿quién es hebreo? Nadie. Pero para nosotros hoy sería decir, soy cristiano. Soy hijo de Dios, hija de Dios. ¿Ok? Después Jonás dice, temo a Dios. Eso es decir, yo sirvo a Dios, yo soy fiel a Dios. Sirvo al único Dios verdadero. Tú tienes un Dios falso, pero yo sirvo al Dios vivo, el creador de todo. Ok, sí, pero aunque lo que dijo Jonás es verdad, en ese momento él no estaba temiendo a Dios muy bien. Estaba durmiendo mientras se perecían los marineros. Él tenía una vida de hipocresía en esos momentos. Y hermanos, qué difícil es. Qué difícil es cuando nos encontramos con personas que le compartimos el evangelio y luego nos dicen, sí, pero yo conozco unos cristianos y mi vida está mejor que los de ellos.
Mi vida parece más a Cristo que los cristianos que yo conozco, entonces yo no quiero a ese Cristo. ¿Me voy a hacer peor persona? ¿Se han encontrado con gente así que han dicho eso? Y la cosa es que tienen toda la razón. Mira lo que le dicen los marineros a Jonás, versículo 10. Cuando se dan cuenta que Jonás les dice que él es hebreo, que él sirve al Dios vivo, los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? ¡Qué vergüenza! Cuando los paganos le dicen al cristiano: ¿qué has hecho? ¿Por qué estás viviendo desobediente? ¿Por qué estás huyendo de la presencia de Dios? ¿Por qué estás obedeciendo la palabra de Dios? Te llamas cristiano, pero mira cómo estás viviendo. ¿Qué estás haciendo? ¡Qué vergüenza cuando los no cristianos juzgan a los cristianos y tienen razón! ¿Y qué podemos decir? Lánzame al mar. Mi testimonio no cuenta para nada. Lo mejor es que se deshagan de mí y sus vidas van a mejorar. Y así fue para los marineros. Se deshacieron de Jonás, lo echaron al mar y fueron salvos. Cuando debe de ser lo opuesto, que cuando el cristiano entra en la vida de una familia no cristiana, su vida mejora por el evangelio. ¿No debe de ser así, mis hermanos? ¿Sí o no? Amén. No seamos evangelistas como Jonás. Sí, Dios salvó a los marineros, pero wow, no es la manera que Jesús nos ha enseñado. Esto es un ejemplo de no seguir. Un ejemplo de cómo no representar a Dios en el mundo. Tenemos que aprender de los marineros y tener más amor y compasión para los que están sufriendo. Es interesante que los marineros tienen más compasión por Jonás que Jonás tiene para los marineros. Jonás está huyendo de Dios, no le importa los ciudadanos de Nínive, no le importa a los marineros si se mueren al infierno o no, él solamente quiere huir de la presencia de Dios. Cuando los marineros se dan cuenta que él es profeta de Dios, que él sirve a Yahweh, el único Dios vivo, se atemorizan y tratan de salvarlo. Muestran amor y compasión a Jonás, el profeta rebelde, en esos momentos. Nosotros necesitamos ese amor y compasión por los perdidos, que Jonás no tuvo, los marineros paganos sí tuvieron. Wow. No dejemos, mis hermanos, que los inconversos tengan más amor y compasión y misericordia que los hijos e hijas de Dios. Busquen Gálatas capítulo 5. Recuerden ese pasaje. Está la lista del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que recordar que este fruto viene del Espíritu Santo. En otras palabras, esta lista de fruto nosotros no podemos producir en nosotros mismos. Que este fruto viene de Dios. Gálatas 5:22 está muy conectado con Juan 15, donde Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí y yo en él va a producir mucho fruto. Bueno, esto es uno de los frutos, fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En tantas palabras, si te llamas cristiano, vive como cristiano. Y que tu vida sea llena de amor, gozo, paz, paciencia, y la lista sigue. Pero el problema es que el amor viene de Dios, y cuando nos falta amor para el perdido, para el esposo, para la esposa, para los hijos, para los padres, para el hermano en Cristo, para el perdido, cuando nos falta amor, la solución no es
tengo que amarlos más. ¿Sabes por qué? No tienes el amor. ¿El amor viene de dónde? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Confesar tu pecado. Dios, perdóname porque no tengo amor. No tener amor es pecado, porque Dios es amor. Y si no eres como Dios, no estás representando a tu Padre. Confesar tu pecado. Y dos, pedirle a Dios, Dios, dame amor porque no lo tengo. Lléname de amor porque me falta. Para mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, los perdidos, mis hermanos en Cristo. A veces son difíciles más amar a los cristianos que los perdidos. Pero es posible con el Espíritu Santo. Cuando te falta gozo, confiesa tu pecado. Ay, pastor, no tener gozo es pecado. ¿Cómo puede decir eso? Ok, cuéntame si tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, tener Cristo en tu corazón y no tener gozo en la salvación. Menospreciando el Evangelio es un pecado. Menospreciando el poder de Dios, su amor en tu corazón. ¿Sabes qué? Puedes tener paz en la tormenta. ¿Se saben ese canto? Puedes tener gozo también en la tormenta. ¿Por qué? El gozo, el amor, la paz no depende de las circunstancias, depende del Espíritu Santo. Y si te falta algunos de estos frutos, mis hermanos, te falta más del Espíritu Santo, te falta permanecer más en Cristo, nos falta más de Dios en nuestras vidas. Y estamos en el camino con Jonás, porque él no tenía amor, él no tenía gozo, él no tenía paz. ¿Por qué? Él estaba huyendo de la presencia de Dios. Mis hermanos, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Y la única manera es confesar el pecado, confesar lo que nos falta y pedirle a Dios que Él nos llene. Permanecer en Cristo para que su vida fluya a través de nosotros y nos llene y nos dé lo que nos falta. Y nosotros no tratar de remar. Dios, voy a tratar de amar más. Dios, voy a tener más gozo. Dios, voy a tener más paz. Dios, en nombre de Jesús, yo voy a tener estas cosas. Esas obras. Tienes que hacer lo que hicieron los marineros. Se hincaron. Dijeron, Dios, ten misericordia. Ayúdanos. En ti esperamos. Eso se llama fe. Y somos salvos, ¿por qué? Por fe, por la gracia de Dios. No confundamos las obras con fe. Cuando tenemos fe, Dios nos llena, Él nos salva, Él produce en nosotros lo que nosotros no tenemos. Y así Él nos sigue santificando día tras día. Y podemos evitar ser como un profeta rebelde. Y así, en verdad, representar a Cristo a un mundo perdido. Porque necesitan. Y Dios, en su sabiduría, ha decidido usarnos a nosotros. Si tú eres el único salvo en tu familia, eres el único caminando con Dios en tu familia, tú eres la persona indicada para testificar a tu familia. Estás en el trabajo, eres el único cristiano o cristiana en tu trabajo, tú eres la persona indicada para ser sal y luz a tus compañeros. Si tú estás en la escuela, en la high school, en la universidad, la middle school, con todos tus amigos, todos tratando ahí de ver quién es el más cool y ver, bueno, pues quién es el más importante, quién es el más popular. De eso no se trata la vida. Muestres, sé sal y luz. Dice, ¿sabes qué? Sí, todos queremos tratar de encontrar su lugar. Lo puedes encontrar en Cristo, no con los zapatos más costosos y la ropa más cara. Es en Cristo que tienes tu identidad, tu propósito. Hermanos, Cristo es nuestro todo. Solamente el Dios de Israel, Yahweh, el Creador Todopoderoso, quien se revela en su Hijo Cristo Jesús, es el Dios verdadero. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Y si tú estás escuchando estas palabras, este mensaje,
y tú quieres por la primera vez en tu vida invocar el nombre del Señor, el Dios de Israel, el creador de todo lo que es, tu creador, y tú quieres decirle, ¿sabes qué, Dios? Quiero seguirte a ti. Quiero ser un sacrificio vivo ante ti, como dice Romanos 12. Yo quiero hacer mis votos. Yo quiero hacer un compromiso con Cristo. Esto es como lo haces. Dile a Dios ahí, ahora mismo. Dile, Dios, creador de todo lo que eres, necesito tu misericordia. Yo no quiero ser juzgado por mi maldad, porque yo sé que soy culpable. Perdona mi pecado. Me arrepiento de mi maldad y quiero seguirte ahora y para siempre. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame el fruto divino de tu Espíritu y ayúdame a seguirte de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración, te animo que me dejes a mí saber o un miembro de esa iglesia saber. Queremos ayudar a tomar el próximo paso. Iglesia, vamos a orar que Dios nos ayude a ser testigos fieles, representantes de Cristo que en verdad representan a Él como debemos. Vamos a orar por eso ahora. Y Padre, también te pedimos por nosotros tu iglesia. Somos hombres y mujeres imperfectos. Somos pecadores, pero somos redimidos por la sangre de Cristo. Y Padre, si somos honestos, ha habido momentos en nuestras vidas, etapas donde somos como Jonás, con corazones duros, huyendo de tu presencia. Y tratamos de calmar la conciencia, diciendo que te serviremos de otra manera, en otro lugar, como nosotros queremos, en vez de como tú nos has dicho. Perdónanos. Y Padre, te pedimos que nos dé la oportunidad de regresar a tu camino y hacer lo que tú has puesto en nuestro corazón, lo que tú has dicho en tu palabra. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu palabra y el Espíritu Santo, de representar a Cristo en donde tú nos has puesto, con nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras escuelas, nuestras comunidades. Queremos ser fiel, Padre. Sin tu ayuda no lo podemos hacer. Confiamos en ti, Padre. Por eso te pedimos tu misericordia. Y queremos ser fiel, Padre. Queremos ser fiel. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.